Listo. Bien, compañeros, ahora vamos a seguir con la ley de ingresos de la Federación. No sé si alguno de ustedes ha manejado este tema de los ingresos. La verdad es que es muy complejo. No hay mucha información disponible para todo el mundo. Eso nos complicó un poco la investigación, pero la verdad está súper interesante el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de ingresos de la Federación? Bueno, pues es un ordenamiento que propone el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo, con el que determina las cargas que se le va a imponer a la población para financiar los recursos, para financiar las actividades del Estado, ¿no? Todo el Estado, durante un ejercicio fiscal que tradicionalmente es un año calendario. ¿Quién lo determina? Bueno, pues el Ejecutivo, previo a septiembre, va haciendo una serie de diagnósticos, proyecciones y demás, y genera un documento que le propone a la Cámara de Diputados, lo presenta junto con el proyecto de presupuesto de egresos, a más tardar el 8 de septiembre. A partir de esta fecha, la Cámara empieza a hacer su análisis de la ley de ingresos y a más tardar el 20 de octubre, un poquito más de 30 días, la Cámara lo tiene que aprobar y remitirlo al Senado, quien tendrá alrededor de 11 días a más tardar de hecho, para que el 31 de octubre lo apruebe y se pueda publicar en el diario oficial. Por orden, primero se tiene que aprobar la ley de ingresos para poder determinar el presupuesto de egresos. Más o menos creo que entendemos la lógica, ¿no? de por qué. Primero tenemos que saber cuánto va a ser nuestra posibilidad de recaudación para saber después cuánto nos podemos gastar. ¿Cómo se integra la ley de ingresos? Bueno, se integra por varios capítulos. En el primero de ellos vienen los ingresos y el endeudamiento público, que prácticamente contienen los impuestos, productos, aprovechamientos y demás elementos que integran el paquete fiscal, y la deuda pública, o sea, lo que vamos a pedir de prestado. El segundo capítulo, que tiene que ver con las obligaciones de Petróleos Mexicanos, cargaba una muy buena parte de presupuesto, ¿no? de la ley de ingresos y del presupuesto federal. Sin embargo, ahora con la reforma energética, esta parte se va a ver modificada. No sabemos todavía cómo va a cambiar, pero seguramente para el presupuesto 2015 va a haber un cambio importante. Entonces vale la pena, si quieren darle seguimiento al tema de los ingresos, ver cómo va a quedar la ley de ingresos para el próximo año. Después, en el capítulo 3 tenemos las facilidades administrativas y créditos fiscales. ¿Algunos de ustedes ubican la figura del crédito fiscal? Son como estímulos que el Estado le da a los contribuyentes por pagar a tiempo o por invertir. Por ejemplo, no sé si ubican el rollo de las azoteas verdes, por ejemplo. Las azoteas verdes. Sí. ¿Cómo? De hecho, el gobierno federal te aporta una parte por tener que establecer huertos o cuestiones verdes. Usted aprovecha todos esos espacios que están, entre comillas, ociosos. Igualmente, cualquier solar que se encuentre a un lado de un edificio de construcción, y eso te lo patrocina el gobierno. Más o menos. Por ejemplo, si una empresa tiene en su azotea la posibilidad si no la está utilizando para algún proceso productivo o algo así, le puede meter un proceso de adaptación para ser noble con el ambiente, ¿no? Me parece que hay un rollo ahí que refleja los rayos solares y el asunto es que favorece la azotea verde al ambiente. Entonces, si el empresario le invierte, porque eso cuesta una lana, por supuesto, si le invierte en azoteas verdes, el fisco le dice, ¿sabes qué? Pues te aguanto o te doy un descuento en tal, ¿no? O sea, porque lo invertiste en algo en lo que no estás ganando realmente. Por ejemplo, que eso del Teletón tiene que ver con ese tipo de cosas de apoyos a las empresas. Pues sí, de pronto, no sé si pudiéramos considerarlo como un crédito fiscal, la verdad es que no conozco a detalle el tema, pero sí, o sea, todas las donaciones altruistas sí te permiten ¿cómo se le llama? Deducir impuestos. Y bueno, en el último capítulo viene toda la información de cómo se va a transparentar la recaudación y cómo se va a evaluar la propia recaudación.
no sé si, me parece que la clase pasada consultábamos, ¿no? Porque uno es decreto y otro es ley. ¿Sí recuerdan esa diferencia? Bueno, rápidamente para no consumir mucho tiempo del video, la diferencia entre un decreto y una ley radica primero en las características que debe reunir la ley, ¿sí? La ley debe de ser general y abstracta, ¿sí? General, es decir, para todos; abstracta, es decir, que no prevé casos, por ejemplo, el caso de pacto, ¿no? El decreto no, el decreto sí se puede focalizar a un caso específico, a una persona específica. En el supuesto que nos ocupa, el decreto de presupuesto de egresos se focaliza al Estado, se focaliza a la administración pública, ¿sí? Y regula solo con lo que va a hacer la administración pública. Por eso la diferencia. Y entonces la ley de ingresos como tal, digamos que tiene además sus características de coercibilidad y demás, ¿no? O sea, que se puede imponer por la fuerza. Si tienen interés en consultar más a detalle el procedimiento, lo pueden ver en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. En ese artículo viene todo el procedimiento de cómo se integra la ley de ingresos. ¿Qué características debe de contener la ley de ingresos? Bueno, pues se caracteriza por la anualidad. Esto está muy evidente. Tiene que abarcar un año en calendario. El de precisión tiene que prever de manera, establecer de manera exacta cómo se va a calcular el impuesto, a quién le corresponde, cómo se va a cobrar, en qué periodo se va a cobrar. Si estas características no se reúnen, eso que preguntabas hace un ratito, tú te puedes oponer a esta ley. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Poder Judicial, este pedazo de la ley de ingresos no reúne estas características, y entonces la autoridad jurisdiccional, pues, ¿sabes qué? Efectivamente no las reúne y va para atrás, ¿no? La característica de previsibilidad establece las cantidades que aparentemente se pudieran estar recaudando en cada rubro. Y el de especialidad, bueno, pues la ley contiene un catálogo de rubros por obtener en cada año de su vigencia. ¿Cómo se integró la ley de ingresos de este año? Se ve más pequeña ahí la cantidad, pero en realidad es mucho más grande de lo que se está gastando para este año. Son 4.467.225 millones. Y el Estado así preveyó su distribución. La verdad es que sería bien interesante entrar a cada rubro, ¿no? O sea, cómo pretenden recaudar esa cantidad de impuestos, o de productos, o de aprovechamientos. Sin embargo, bueno, nos llevaríamos un montón de tiempo, ¿no? Pero vale la pena revisar en dónde está recargándose, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? Ahora vamos a ver el analítico de la ley de ingresos. ¿Sí, Paco? No, está bien, decía. Bueno, el analítico de la ley de ingresos, ¿alguien de ustedes había escuchado este concepto? Bueno, pues yo tampoco lo había escuchado. Y la verdad es que está bastante rudo. ¿Pero alguien había escuchado el analítico de la ley del presupuesto de ingresos? Bueno, el presupuesto de ingresos se va clasificando, ¿no? El que te autorizaron, el que te modificaron, el que ya devengaste, el que ya ejerciste, ¿sí? O el que tienes disponible. Bueno, lo mismo pasa, lo mismo que pasa con los egresos, pasa con los ingresos, ¿sí? O sea, se tiene que ir analizando cómo va evolucionando. Hacer las adecuaciones como se vaya presentando. Así es. Bueno, entonces, ese es el detalle sobre los ingresos proyectados en la ley, donde se comparan las proyecciones contra la recaudación real. O sea, en el analítico está la neta del planeta, o sea, lo que de verdad está sucediendo. Como veíamos, en la ley de ingresos era una proyección nada más. Como el ejemplo que pusiste, el decreto, sería así como tal, más o menos. O sea, la ley de ingresos de manera general. El analítico